ángulos del edificio. Va a tener tantos metros de frente, tanto de ancho, y la longitud y la anchura y todo. Ahí lo copia él en un plano para trabajar. Él calcula cuánto va a gastar en lo que es la construcción. Al tener todos los materiales, entonces ahí es donde él busca personal para la construcción, pero el plano, quien maneja la dirección de esa construcción, es el maestro de albañilería o el ingeniero, pero según. Entonces, Dios también, Dios nuestro Padre Celestial no trabaja sin un plano. Dios tiene un plan y tiene también las reglas, las medidas, ¿verdad? Tiene las dimensiones y los estándares cómo trabajar en la construcción. El apóstol Pablo dice que él es arquitecto, ¿verdad? Que él es arquitecto, constructor de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, en base a esto, Dios no manda a predicar sin un plan que él tiene. Recuérdese que el maestro, el ingeniero, el experto infinito, el todopoderoso de la construcción de su iglesia es Cristo, es Dios, el Dios todopoderoso. Entonces él también tiene un plan. Recordemos que Cristo menciona en Mateo 16, 18 como promesa, y se cumple allá en en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41, el establecimiento de la iglesia de Cristo en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Luego el Señor manda a predicar el evangelio para su iglesia. Por eso dice Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia, no a las iglesias, sino a la iglesia en singular, los que habían de ser salvos. Esta iglesia de Cristo no es evangélica. Esta iglesia de Cristo no es católica. Esta iglesia realmente no tiene nombre, no tiene jefes en esta tierra. Según Colosenses 1:18, este reino, esta iglesia, el cabeza y el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra es Cristo, según Mateo 28:18. Nosotros solo somos sus trabajadores. Él nos buscó como obreros cristianos para llevar a cabo su obra constructora, espiritualmente hablando, en esta tierra. Cuando dice edificaré mi iglesia, la palabra edificar es la acción de construir. El Señor construye su iglesia, le establece, pero esa información que tenían los primeros cristianos, nosotros la vinimos a tener después, ya en nuestro tiempo, y así cada ser humano, cada generación que va, cada generación que viene, como dice la palabra, recibe esta bendición. ¿Cómo trabajaron entonces los cristianos en la época primitiva? Algunos le llaman tradición, ¿verdad? Cuando predicaron los apóstoles sin Biblia, le llaman tradición, o sea que predicaron sin escritura. Ellos predicaron solamente inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso. La palabra tradición es una creencia o práctica o compartimiento en su que se transmite de una generación a otra dentro de una familia, una cultura o una religión, constituyendo una parte fundamental del legado y la identidad de un grupo social. Estas tradiciones son pautas de convivencia consideradas valiosas y dignas de preservarse, ya que ayudan a mantener la conexión con el pasado. Ahora, según el diccionario bíblico de la Real Academia, ¿verdad?, el diccionario español, vamos a ver qué significa la palabra tradición, a ver si fue tradición lo que los apóstoles o los cristianos de la iglesia primitiva predicaron. Vamos a comparar esto. Tradición, según el diccionario, transmisión de noticias, composiciones literarias,
doctrinas, ritos, costumbres, hechas de generación en generación. Realmente los apóstoles no predicaron tradiciones, ¿verdad? Los apóstoles predicaron inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que ellos predicaron en su totalidad, lo escribieron. Entonces no fue tradición, no fue que la tradición quedó en el aire o que lo que los apóstoles predicaron primero fue una cosa y lo que escribieron después fue otra cosa. Lo que escribió el apóstol Mateo en el Evangelio según Mateo no fue tradición, fue inspiración, y también para escribirla, para transmitir este mensaje a otras personas, así como lo hemos recibido nosotros. La palabra, las tradiciones, recordemos que Cristo, ¿verdad? Recordemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo en algunos momentos les refutó lo que era las tradiciones, ¿verdad? Las tradiciones de los escribas y los fariseos. Allí en las Sagradas Escrituras se habla, ¿verdad?, en el Evangelio según Mateo también, ¿verdad?, y se habla también en las cartas paulinas de estas tradiciones. Dice en Mateo 15:2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No viene de la palabra de Dios, sino de los ancianos que componían el Sanedrín judío. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Eso fue una orden, una tradición, ¿verdad? Y respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Oiga bien que la tradición con el verdadero mandamiento de Dios, con la verdadera inspiración, están en contraste, están en controversia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que incluso Cristo habló en muchos puntos que realmente les dijo Cristo en Mateo 7:8, porque dejando los mandamientos de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los apóstoles no predicaron tradiciones. Le llaman tradición predicar sin Biblia, pero lo que ellos hablaron fue inspirado, no fue algo inventado. Entonces la inspiración divina llega hasta el libro del Apocalipsis. De ahí la palabra de Dios dice que tiene el cierre del canon bíblico. Dicen algunos hombres son inspirados a cantar. No, eso está escrito que tenemos que alabar a Dios, tenemos que cantarle con todo nuestro corazón y la Biblia nos dice cómo hacerlo. Entonces, las tradiciones, hoy en día sí hay tradiciones que no está basado en la palabra de Dios. Las tradiciones no era una base en la escritura, sino basado en el invento o la adaptación humana a la religión, como lo hacían los escribas y los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros con referencia a estos temas? La gente se confunde. Dicen algunos que los apóstoles cuando predicaron sin Biblia andaban bautizando niños. No existe en la Biblia una tan sola señal de que los apóstoles hubiesen bautizado niños, cuando la misma Biblia dice que los niños no tienen pecado, ¿verdad? No tienen pecado porque dice que el reino de los cielos es de Él. Y la Biblia dice que ningún pecador entra en el reino de los cielos, al menos que haya sido justificado con la sangre de Cristo. Pero Cristo puso a los niños delante y les dijo que de los tales es el reino de los cielos. Jesús lo dice. Entonces, ¿qué miramos con referencia a este tema? Hay tradiciones, ¿verdad? El bautismo de niños en esta tierra es una tradición, más no un apegamiento a las Sagradas Escrituras, porque en los 31.173 versículos de la Biblia no se encuentra una señal de que hayan realizado los evangelistas, los predicadores del Nuevo Testamento, el bautismo de algún niño. Dicen algunos, bautizaban familias enteras. Sí, en Hechos habla 16:30, habla la Escritura con referencia a la casa del centurión, ¿verdad? Pero habla de que le predicaron la palabra de Dios.
Y en esto, pues, a un niño no se le puede predicar la palabra, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las tradiciones no salvan. Lo que salva es la palabra de Dios, y donde tenemos el plan de salvación es en la Biblia. El plan de salvación que Dios tiene, ¿verdad? Este plan divino para salvar al hombre está bien clarito, amados hermanos. Dicen que fue un hombre que lo inventó, ¿verdad? Dicen algunos que apellido Gorton. No, está aquí en la Escritura y se lo voy a presentar en estos momentos. ¿Cómo comienza lo que es el plan de salvación? Fíjese bien lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 4, cómo comienza, ¿verdad?, lo que es el plan divino para salvar al hombre. Muchos de los que habían oído, aquí está, mire, la fe viene por el oír la palabra, no escucharon ningún otro libro, ninguna otra escritura, no les predicaron ninguna tradición, sino el evangelio, la palabra. Dice creyeron, esta palabra creer es fe. El número de los varones era como de 5,000. Ahora el plan divino, ¿cuál es? Fe, arrepentimiento, confesión de fe, ¿verdad? Y lo que es bautismo y perseverancia. Ahora vamos a explicar cómo le nace fe a una persona. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 y el versículo 17 le dice cómo es el método que Dios utiliza para que a una persona le nazca fe. Dice que no es algo milagroso, no es algo automático, sino que esto viene del oír, como leímos ahorita Hechos 4:4. Dice Romanos 10, versículo 17. La Biblia dice, así que la fe es por el oír, dice la Escritura. Nadie tiene fe verdadera si no escucha la palabra de Dios. La fe es por el oír, dice la Escritura, y el oír por la palabra de Dios. No dice que debo de escuchar tradiciones, sino la palabra de Dios para que logre a tener fe. En Hebreos capítulo 12 y el versículo 6, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice la Escritura, algo tan importante, ¿verdad?, con lo que dice la palabra, que la fe es tan importante en la vida de cada persona, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos ayuda a ser agradables ante Dios. La fe real, la fe legítima, la fe, ¿qué es la fe? Aquí dice en Hebreos 11:1, es la certeza. La palabra certeza significa seguridad de lo que se espera. Luego la convicción significa estar convencido, seguridad y convencimiento. Dice la convicción de lo que no se ve. Esta fe, esta certeza, esta convicción viene del oír la palabra de Dios. Miramos nosotros que la persona puede creer, puede ser una persona capaz de confesar a Jesús, puede ser una persona capaz de estar convencido que Dios existe, puede ser una persona que está convencida de que realmente está perdido en delitos y pecados, pero aparte de la fe, según Mateo 13:19, es necesario, por eso los que predicamos la palabra de Dios, tenemos que dar una buena explicación para que la persona entienda la palabra. Por ese motivo es que hay tanto descarriado, porque no entendieron realmente la palabra y el enemigo les robó lo que fue sembrado en sus corazones. Dice, cuando alguno oye la palabra, de donde viene la fe, del reino, y no la entiende, ese es el motivo por el cual la persona se va. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora hay una pregunta, ¿cómo le va a predicar usted a un niño? ¿Cómo le van a hacer fe a un niño? ¿Cómo va a entender un niño la palabra de Dios si ni siquiera puede leer, puede comprender, ni escribir, ni nada?
¿verdad? Entonces, ilógico predicarle a un niño, no lo puede hacer, que diga que contestan otros su fe. La Biblia dice que la fe es personal, la salvación es personal. Nadie puede contestar mi fe, tengo que hacerlo personalmente porque mi relación con Dios es personal. La fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír por la palabra de Dios. Eso es la fe, eso es lo que nosotros tenemos que predicar, y es un plan divino que Él tiene directamente para cada uno de nosotros. Eso dice también Juan 8:24, por esto dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, o sea, que Jesús es el Dios de la gloria, el yo soy, YHWH, Yahvé, en vuestros pecados moriréis. Entonces tenemos que creer en Jesús. Ahora, en cuanto a la fe, hay millones de personas que creen en Dios. Hay miles de personas que creen en Jesús. Ahora, preguntémonos nosotros, y usted, mi amable televidente que está mirando este programa Resplandece, ¿qué tipo de fe tiene usted? Dice usted, yo voy a salir a trabajar hoy, tengo fe en Dios que hoy me va a salir bien en mi negocio, tengo fe en Dios que Él me va a sanar de esta enfermedad. Pero la pregunta es, Dios le puede hacer muchas bendiciones a usted, pero en este mundo hay dos tipos de fe. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 y el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Dice la palabra, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que hay dos tipos de fe. La fe obediente y la fe desobediente. ¿Cuál es la fe que obedece? La fe que obedece es aquella fe que le lleva al arrepentimiento, que abandona el pecado. No solamente cree en Dios, sino que le teme a Dios. No solamente le teme a Dios en su corazón, sino que lleva a la práctica ese temor y en obedecer los mandamientos del Señor todos los días de su vida. La fe obediente es la que lleva la salvación al hombre. Muchos andan en la calle vendiendo, robando, diciendo que andan haciéndolo todo en el nombre de Dios. Muchos dicen que andan vendiendo medidas de injusta y lo hacen en el nombre de Dios. Los musulmanes, los de ISIS matan en el nombre de Dios. Tienen esa fe desobediente, esa fe no salva. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es obedecerle a Él. Y es el primer paso, ¿verdad? Lo que es la fe obediente. Porque de tal manera, dice la Biblia en Juan 3:16, amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús. Muchos pueden decir, aquí termina todo. Con solo creer en Jesús nada más, yo soy salvo. Eso es un comienzo, mi amable televidente, es un principio. Es un comienzo para que usted tenga fe, pero tiene que comprender que esta fe tiene mandamientos bajo la ley de la libertad que es en Cristo Jesús, bajo el nuevo pacto. Tiene mandamientos que nosotros nos tenemos que adherir, nosotros nos tenemos que ajustar a las reglas, a los estándares divinos para agradar a Dios. Esa fe es la que dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe es la que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, versículo 19, habla de un arrepentimiento. La palabra arrepentirse significa un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de vida. Porque si cambia su mente, cambia también su voluntad. De esta manera es que dice la Escritura en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El hombre tiene que tener fe y tiene que tener también arrepentimiento. Es el plan divino para salvar al hombre. El arrepentimiento es dejar la vieja práctica del pecado. Si yo antes en el mundo robaba, ya estando en Cristo no tengo que buscar a robar. Si yo en el mundo era una persona que me gustaba andar en la fornicación, yo ya estando en Cristo Jesús no debo andar pensando en la fornicación ni en el adulterio. Si yo en Cristo Jesús
he decidido arrepentirme y sepultar en las aguas del bautismo todos aquellos pecados que perjudicaban mi vida y mi relación con Dios, que me habían hecho muerto espiritualmente. Si eso realmente fue destruido por medio de la fe en Cristo Jesús, a través del arrepentimiento, no tengo por qué volver a practicarlo. Si yo antes tenía vicios de fumar, tenía vicios del alcoholismo, andar ebrio, si ya estoy en Cristo Jesús, no tengo por qué volver a esa vida de suciedad. No de sociedad y no de suciedad, de basura. No tengo, porque ya estoy arrepentido, he decidido, he prometido delante de Dios abandonar ese tipo de vida que antes tenía. Si la persona vuelve a eso, nunca ha conocido a Cristo realmente como es, ni le tiene temor a Dios, entonces esa fe es una fe vana. Tiene que renovar votos con el Señor esta persona y tiene que arrodillarse delante del Señor a pedirle perdón si quiere salvar su alma y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Luego, muchos creen que con solo creer en Jesús, con levantar la mano y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es salvo. De ninguna manera. La Biblia no dice que yo debo de predicar que acepten a Jesús. La Biblia me manda a predicar el Evangelio de Jesús. Jesús quiere que le llevemos las buenas nuevas de salvación al hombre pecador basado en su muerte, sepultura y resurrección, para que el hombre medite, para que el hombre piense cuánto Cristo hizo por él, y que el hombre reflexione y que cambie esa forma de vida, esa vida que lleva, que no es vida, sino una vida muerta, porque Jesús quiere darnos vida, vida eterna. Entonces, cuando el hombre comprende esto, ¿verdad? Cuando el hombre comprende esto, es cuando el hombre decide abandonar ese mundo de pecado. El arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es algo tan importante que resulta en un cambio de vida, que resulta en un cambio de voluntad, en una nueva forma de hablar, una nueva forma de actuar. Nos lleva a la humildad, nos lleva a nosotros a hacer actos de benevolencia, de misericordia para el ser humano que tiene necesidad. Mis amados, y más que todo llevar ese mensaje al hombre pecador. Dice la Biblia en Romanos 10, 9 y 10, aquí es donde vemos nosotros que Jesús no anda mandando a predicar a nadie que lo acepte. Cristo no tiene necesidad de que la gente lo acepte, porque Él es santo, Él es puro, Él es el Dios de la gloria. Él manda al hombre que se arrepienta para aceptarlo Él, según Efesios 1:6. La Biblia dice que Dios quiere aceptar a los seres humanos, pero no los va a aceptar con una cantidad de pecado. Quiere perdonarlo, quiere hacerlo limpio, quiere hacerlo emblanquecido, santo, regenerado, ¿verdad? En la vida, para que usted tenga el perdón de sus pecados y ser inscrito en el libro de la vida y de esta manera aceptado delante de la presencia del Señor. Entonces ese es otro plan de salvación falso, de decir que alguien es salvo por aceptar a Jesús. Es al revés. Cristo lo acepta a usted, Cristo me acepta a mí, porque el rico es Él, el pobre soy yo. El necesitado no es Cristo, el necesitado soy yo. Entonces el que necesito todo de Él, necesito su aceptación, necesito el perdón de mis pecados, necesito ser parte de la familia de Dios, soy yo. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, esto es lo que dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar públicamente a Jesús. En Mateo 10:32 dice que si nosotros confesamos a Jesús delante de nuestro Padre, Él también nos confesará en aquel día delante del Señor. Que esta confesión, que realmente somos aceptos en el amado. Si nosotros hacemos todo esto delante de Él, ¿verdad? De confesar lo que Jesús es el Señor, desde el momento que le decimos públicamente, le estamos diciendo que Él es el Señor de mi vida, que Él es el que manda en mi vida, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las
Obras que hago ahora, dice, en la carne las hago para el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estar juntamente crucificado con Cristo es sacrificarse a favor de Dios, es hacer la voluntad de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. El hombre viviendo en este mundo como ser humano, habrán muchas cosas que quiere de este mundo, pero si nosotros somos sabios y somos guiados por la bendita palabra del Señor, notaremos qué es lo que realmente conviene y qué es lo que no conviene. Si la carne le pide a usted, la parte humana le pide a usted algo que no agrada a Dios, no hay que hacerlo. Si nosotros queremos hacer algo y agrada a Dios, sí hay que hacerlo, porque estamos hechos a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Eso es lo que nosotros predicamos, este plan divino, la fe, el arrepentimiento, esa confesión de fe, que hay que hacerlo públicamente entre los hombres. Eso tenemos que hacerlo. Cuando el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, mandado por Jesús, manda a predicar este mensaje evangelístico, ¿verdad? El día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50º día o 50 días después de la Pascua. Este día de Pentecostés cayó el primer día de la semana, conocido hoy en día como día domingo, que así le pusieron los romanos, que significa día señorial. El día primero de la semana era el día de Pentecostés, el día que fue establecida la iglesia, el día que fue derramado el Espíritu Santo, el día que resucitó el Señor. Eso dice la Escritura en todos los evangelios, incluyendo los 3 evangelios sinópticos de la Biblia. Son 4 evangelios, pero son 3 sinópticos, y el evangelio según Juan, que describe de una forma más amplia la vida y los acontecimientos en Cristo Jesús. Miramos nosotros cuando el apóstol Pedro ve a una gran multitud de gente, reconoce que habían una gran cantidad de judíos que gritaron que crucificaran a Jesús. Eran hombres adultos, no eran niños. Ellos gritaron que lo cambiaran por Barrabás. No fueron niños, fueron adultos. Fueron los que crucificaron a Jesús, los que presionaron a Poncio Pilato para que mandara a azotar y a crucificar a Jesús. Fueron los judíos, hombres ya viejos, hombres longevos, no niños. Por eso, aún Dios en su inmensa misericordia, mirando realmente que Él quería dar a conocer el buen camino de la vida al hombre, aún después de su resurrección, aún con todo el daño que le hicieron antes, incluso dándole muerte, crucificándolo en un madero. Él, después de que resucita, manda a predicar este evangelio a aquellos que le crucificaron para que no perdieran su alma. Dice, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y el versículo 23 de la siguiente manera: a este entregado por el determinado consejo, el Sanedrín, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos crucificándole, o sea, al Señor, el cual Dios levantó, dice, el cual Dios levantó sueltos, mire, los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí miramos nosotros que Jesús, ya resucitado, manda a predicar a aquellos que lo crucificaron, aquellos que dieron la orden de crucifixión, de martirio contra el Señor. Dice en Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente, en resumen, el discurso del capítulo 2 del apóstol Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesucristo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le está hablando a aquella multitud, a aquellos miles de personas que crucificaron a Jesús, los que lo cambiaron por Barrabás, los que lo patearon, los que lo escupieron, los que lo azotaron, los que pasaron sus manos con clavos, los que pasaron sus pies con clavos, los que lo crucificaron en un madero a Jesús. A esto les manda a predicar ahora el evangelio de salvación. Mire que estos reconocieron realmente el error, porque dice en el versículo 37: al oír esto se compungieron de corazón
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos, ¿qué haremos? Todos estos fueron adultos, no niños. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La salida a este problema del pecado, la salida no está solo por levantar la mano o aceptar, no está por bautizarse pequeño, niño, infante, porque la Biblia dice que esto no está escrito. Esto no está como mandamiento, fue un invento humano. La Biblia manda ya grandes, ¿verdad?, arrepentirse, porque se predicó, tuvieron fe. Arrepentirse es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de vida. Y luego en este arrepentimiento el hombre decide bautizarse. Bautizarse viene de la palabra griega baptixo, que significa zambullir o sumergir todo en. No es que solo le echen un poquito de agua en la cabeza, es una sepultura, según Colosenses 2:12, donde se sumerge completamente el cuerpo del hombre arrepentido en las aguas y nace como una nueva criatura en el aspecto espiritual. Mi amado hermano, mi amado amigo, este plan de salvación lo tiene el Señor, lo tiene para toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas, la predestinación de salvación es para todos los humanos, excepto que los hombres no quieren obedecer este evangelio. Dice el 39, porque para vosotros, la tercera persona, es la promesa, o sea, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, dice, y para vuestros hijos, que da a entender, este evangelio tenía la capacidad de salvar en el presente y en el futuro, porque cuando habla para vuestros hijos, serían aquellos que nacerían en un futuro, crecerían, recibirían el mensaje del evangelio y les llegaría a su vida el conocimiento, decidirían arrepentirse, iban a tomar decisión de confesar personalmente a Jesús y de decidir en lo personal bautizarse. Por eso le dicen en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese. No dijo que lo iba a bautizar otro, era una decisión personal, bautícese cada uno, miren, lo personal. No es que otro, ni mi papá, ni mi mamá, ni ninguna persona me iba a obligar a bautizarme, era una decisión personal de bautizarse. Ahí no cabe el bautismo de un niño, porque un niño no hace decisiones personales, hace lo que los padres le ordenan, hace lo que los padres ordenaron que hicieran por él, pero no es así. Por eso habla de los que estaban, era una promesa es para el futuro. Y esos niños, esos hijos que menciona ahí no son niños, son hijos del futuro, personas del futuro, ¿verdad? Porque es una promesa, no es algo presente. Miren, aquí muchos confunden este término. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El Señor llama a todos. El Señor quiere que todos los hombres se salven. El Señor quiere que todos los hombres vean su gloria. Luego miramos que un hombre ya arrepentido, la Biblia dice en Marcos 13:13, que la iglesia sufrirá, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El hombre que tiene fe en Jesús, el hombre que realmente ha decidido arrepentirse, la persona que ha decidido confesar a Jesús como el Señor de su vida, como aquel que gobierna su vida 24/7, y que ha decidido sepultar el viejo hombre de pecado en las aguas del bautismo y ha renacido espiritualmente hablando como una nueva criatura, esa persona decide perseverar, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda en la vida, con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, la perseverancia es el último requisito de salvación, porque un hombre puede tener fe un tiempo, puede tener arrepentimiento un tiempo, pudo haber confesado a Jesús en un tiempo, pudo haberse bautizado, pero si la persona renunció a su fe, no se salva, porque no concluyó el último requisito, que era la perseverancia en Cristo Jesús. Por eso él dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura. Un hombre sin perseverar hasta el fin no es salvo. Nuestra carrera concluye en nuestra muerte o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso la Biblia habla de un pecado de muerte que es imperdonable. Si somos cristianos y seguimos practicando el pecado,
no nos salvamos tampoco, porque Dios quiere un cambio. Dios quiere que cada hombre que está en Él renuncie a todo aquello que es herencia satánica, el pecado. Nosotros debemos de vivir una vida en santidad, como dice 1 de Pedro 1:15, una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Una vida que refleje la imagen de Cristo en nuestras vidas, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de trabajar en la iglesia del Señor. Porque hay algunos que se acercan a Cristo para ver qué ganan, a ver cuánto pagan por predicar la palabra de Dios. Eso no debe de ser así. Hay personas que buscan ONG para ayudar a otros, pero van sobre la jugada. Van buscando a ver qué roban, van buscando a ver qué daño hacen con aquella bendición que viene para otros. Eso también requiere un arrepentimiento genuino. Eso también requiere una decisión total y reconocer que en este mundo, tarde o temprano, nos vamos a encontrar ante el tribunal de Cristo y que tendremos que dar cuenta de nuestras actitudes. Mis amados hermanos, ese es el plan de salvación: fe, arrepentimiento, confesión de fe, bautismo y perseverancia en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, unidos según Hechos 2:47 a su iglesia. Un cántico más, luego nos despedimos de este su programa Resplandece. Nuestro Padre es un Padre en su brillar, Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay náuseas pereciendo, los podréis así salvar. En la noche de pecado, rubia y la negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay náuseas pereciendo, los podréis así salvar. En tu lámpara encendida, de la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay náuseas pereciendo, los podréis así